Hoy 6 de mayo, en su gracia es suficiente, le saluda Marcel Richards. Y hoy, antes de iniciar con este devocional, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra, oh Dios. Mas ayúdenos ahora que vamos a reflexionar sobre ella para que podamos entender y que podamos comprender tu mensaje. Y no solamente eso, Señor, fortalezca nuestra fe. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hoy nos vamos a detener en los versos 13 y 14 del capítulo 15 en 1 Corintios. Y leo para ustedes. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Los hermanos en Corinto necesitaban fortalecer el tema de la resurrección. No se trataba de un problema moral, ni ético, ni cultural. Era un asunto meramente doctrinal. Pablo escribe que recibió y transmitió las enseñanzas de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, basadas en la Escritura, en la revelación y el testimonio de los más de 500 testigos del Cristo resucitado. Si Cristo no resucitó, entonces no hay resurrección de los muertos. Negar una sería negar ambas. Y es en definitiva negarlo todo. Así nos quedamos con nada. Una fe vana es vacía, hueca. Una fe vana es sin fundamento. Una fe válida es auténtica, es verdadera, porque está basada en la palabra de Jesús. Para Pablo, Cristo es el autor y el restaurador de la vida. Ellen G. White dice que cuando Cristo estaba todavía preso en su estrecha tumba, la piedra en su lugar, el sello romano intacto, los guardias romanos y los ángeles del mal y del bien custodiaban el lugar. Si hubiese sido posible, el enemigo lo habría retenido para siempre en ese lugar. De pronto, se quita la piedra y se escucha: Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Así, Jesús sale de la tumba con divina majestad y proclama: Yo soy la resurrección y la vida. De este modo, lo que parecía triunfo de Satanás se transformó en la gloriosa victoria del Señor. El que había vencido la muerte y el sepulcro salió de la tumba con el paso de un gran vencedor. El fin del pecado y todas sus consecuencias estaban aseguradas. La voz que clamó desde la cruz: consumado es, fue oída entre los muertos, atravesó las tumbas y ordenó a los que dormían que se levantasen. Amigos y amigas, muy pronto, en el regreso de Jesús, esta escena se repetirá. La misma voz
atravesará los sepulcros y los muertos en Cristo resucitarán. Yo así lo creo porque está escrito en la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios. En ocasión de la resurrección de Cristo, unas pocas tumbas fueron abiertas. Pero saben, en su segunda venida, todos los muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, resucitará a su iglesia y glorificará con él por encima de todos los principados y potestades, por encima de todo nombre que se nombra, no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero. Jesús vendrá por segunda vez. Él lo prometió. Y en el libro de Primera de Tesalonicenses nos dice cómo será su regreso. Dice: el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y la palabra nos dice: alentemos los unos a los otros con estas palabras. Es una promesa que se nos hizo. Y esa promesa, porque nuestro Dios es un Dios fiel, Él lo va a cumplir. ¿Puedes imaginar ese momento maravilloso cuando el Señor rompa las nubes de los cielos y que los muertos en Cristo serán los primeros en resucitar? Y si nosotros estuviéramos vivos en ese momento, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para poder recibir al Señor en el aire. ¡Qué mañana más gloriosa será! ¡Qué hermoso! Dice la palabra que ojo que no vio, ni oído que no ha oído. Esas cosas el Señor tiene preparados para nosotros. Y así es. Él cumplirá sus promesas. A nosotros nos queda prepararnos para ese gran día. Nuestra fe no es vana, es válida. Creámosle al Señor. Él es la resurrección, Él es la vida. Él es nuestro Dios. Y ese día glorioso, todos en una voz unísona, los que hemos creído en su palabra, los que nos hemos aferrado a sus promesas, diremos: ese es nuestro Dios. A Él lo hemos esperado y Él nos salvará. Amén y amén.